Muy bien, queridos jóvenes, vamos a iniciar con esta clase de hoy que va a tratar acerca de Homero y la Ilíada. Vamos a entender que Homero era un aedo, un rapsoda. ¿En qué consiste esto, no? Homero, al ser un aedo, trabajaba con composiciones eminentemente orales, o sea, tenía un aspecto eminentemente de tradición oral y de narración oral. Y recitaban textos fijados ya por algún escrito en cuestión de los rapsodas, ¿no? Eh, Hay que entender que los aedos acompañaban a su narración de una lira. Incluso aquí hay un relieve del Museo del Louvre en París que retrata cómo hubiera sido Homero. Ahora, Homero en sí mismo tiene cierto misterio que envuelve su vida y lo vamos a ver dentro de un momento. Homero es el aedo al cual se le atribuye la Ilíada y la Odisea. En esta parte es muy importante, ¿no? Se sabe muy poco de su vida, incluso se duda de su existencia o se dudó de su existencia. Y a esa partecita se le llama la cuestión homérica. Lo vamos a ver dentro de un momento. Eh, Esta es una parte, llamémosla casi biográfica, pero lo que vamos a hablar acerca más de Homero es esto, la cuestión homérica. Aquí viene el punto. ¿Qué es la cuestión homérica cuando hablamos de este autor, ¿no? Se habla acerca de quiénes fueron realmente los autores del Día de la Odisea, si realmente Homero existió o no existió, y si existió, dónde nació, etcétera, ¿no? La cuestión homérica encierra entonces un montón de misterio y preguntas alrededor de la existencia de este autor que nos trasladan a este principio. Homero, según dicen, se nació en posibles lugares de todo el archipiélago griego, y estos serían los lugares más, llamémosle, eh, comunes en los cuales se podía decir que él había nacido, incluso que él había o no habría existido. La verdad acerca de la vida de Homero es bastante constituye un misterio muy importante. Y acá entendemos que los lugares donde pudo haber nacido Homero son estos, ¿no? Principalmente Quíos y Esmirna pondría ser los lugares donde realmente él nació. Ahora, acá entendemos algunos principios de los poemas homéricos, que como entendemos son dos básicos, ¿no? Que serían la Ilíada y la Odisea. Eh, Están escritos en una métrica que se llama verso heroico. Tiene un hexámetro, o sea, constituido por 6 versos en sí mismo. Tanto la Ilíada como la Odisea están divididos en 24 cantos o rapsodias. O sea, cada canto tiene una temática que desarrolla durante ambas tramas, tanto en la Ilíada y la Odisea. Estos dos textos fueron creados para oyentes, o sea, para poder ser cantados, no necesariamente para poder ser leídos. Más adelante, obviamente, se le dio el formato y la adaptación para poder leerlo, ¿no? Son epopeyas heroicas que se inscriben en el género épico porque narran las hazañas de un héroe. En el caso de la Ilíada se narra las hazañas de Aquiles y en el caso de la Odisea las hazañas de Odiseo o Ulises. Nos entregan características de su cultura griega, su cosmovisión, su organización política, social, etc. O sea, en qué consiste la parte de ambos principios de la Ilíada y la Odisea, nos hacen ver y nos hacen conocer cómo es la sociedad, la cultura, la política griega, su religión, sus pensamientos a través de las historias de. Y también tenemos personajes arquetipos, ¿no? ¿Qué es un arquetipo? Es un personaje que representa a algo o a alguien. Por ejemplo, Aquiles viene a ser la representación de la valentía, Ulises la representación de la astucia y así sucesivamente. Cada personaje de ambas historias y en sí de todos los poemas homéricos representan a una virtud en este caso y a eso se le llama arquetipo. Abunda en epítetos y perífrasis. Al decir eso se refiere a apelativos. Por ejemplo, a Ulises le llaman el ingenioso, a el de los pies ligeros le dicen Aquiles, el del tremolante casco le dicen a Héctor, el pastor de hombres le dicen a Agamenón y así sucesivamente. Cada personaje tiene como un apelativo en el cual hace que resalte sus virtudes más importantes.
Y algo muy interesante que el punto 7, que los dioses griegos y los dioses del Olimpo en este caso, toman parte dentro de la guerra para apoyar o ir en contra de alguno de los bandos. Y estos personajes que son los dioses intervienen con los mortales en sus batallas, ¿no? Por ejemplo, ponle un aspecto de fantasía o de imaginación, ¿no? Imagínate que tú estás peleando en la guerra con Troya, entre troyanos y griegos, y al lado tuyo está peleando un dios, puede estar peleando Apolo, al lado tuyo, o sea, codo a codo peleando con un dios. O sea, imagínate hasta qué punto puede llegar la, la narración de estos puntos, ¿no? Y también estos dioses están impregnados, llenos de las mismas pasiones humanas, sienten cólera, rencor, celos, deseos de venganza, etc. Por tanto, los dioses tienen una cercanía al ser humano de una manera muy interesante. Para ir avanzando, ¿qué obras le atribuyen a Homero? Las principales obviamente vienen a ser la Ilíada y la Odisea. También tenemos la Batracomiomaquia, que es la guerra entre ranas y ratones, que a la larga sería como una especie de caricaturización de la guerra que se dio entre griegos y troyanos en la Ilíada. Hay himnos también homéricos, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos encontrar en este proceso. Pero al hablar de las obras más importantes atribuidas a Homero, son la Ilíada y la Odisea. Y justo de eso vamos a hablar. Aquí tenemos una parte informativa acerca de ambas obras, ¿no? La Ilíada y la Odisea vienen a ser básicamente un conjunto de narraciones que tienen como una parte uno y una parte 2. Eso es bastante subjetivo en la interpretación de cada uno, ¿no? La Ilíada, como sabemos, narra la historia de la guerra entre griegos y troyanos, que dura en total 10 años, pero la Ilíada solamente narra 51 días de ese noveno año, que al finalizar serían 10, ¿no? Que duró toda la guerra, porque la guerra entre griegos y troyanos no fue pues de lo que vemos a veces en películas, no fue una guerra que duró exactamente ese tiempo. Y después de que termina la guerra, ya vamos a ver un poco más de la Ilíada dentro de un momento, la Odisea consiste en el proceso en el cual un héroe griego, que en este caso sería Ulises o también llamado Odiseo, desea regresar a su reino que es Ítaca y pasa por un montón de aventuras. Incluso acá tenemos algunas diferenciaciones, ¿no? Por ejemplo, la Ilíada es como un canto a la guerra, porque la temática exclusiva de la Ilíada es eminentemente bélica. Las emociones que siente el lector al leer la Ilíada son eminentemente de guerra, de conflicto, de muerte, de venganza y de cómo traman los dioses para poder hacer que sus respectivos bandos ganen, o incluso de cómo los héroes entran en conflicto con sus propios sentimientos, etcétera. Mientras que la Odisea sería considerado un canto a la paz, dado que, después de terminada la guerra aquí, Odiseo busca regresar a Ítaca y enfrenta un montón de aventuras, en el cual demora un montón de tiempo en poder llegar a su reino que es Ítaca y encuentra pues a su esposa llena de pretendientes y juntamente con su hijo Telémaco terminan con estos pretendientes. En esa parte final, Ulises u Odiseo termina con los pretendientes, pero luego el reino de Ítaca entra en una especie de paz perdurable y fructífera, ¿no? Entonces, acá hay una gran contraposición entre la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es el canto a la guerra, mientras que la Odisea es el canto a la paz. Vamos a la Ilíada, que es nuestro tema de hoy. En la próxima sesión hablaremos un poco más de la Odisea. En la Ilíada, y aquí hay que tener puntos muy importantes, solamente se relata el noveno año, ¿no? 51 días del noveno año de la guerra, que después duró 10. Hay que entender que en la Ilíada no aparece ni el rapto de Helena ni el famoso caballo de Troya. Nosotros conocemos la guerra entre troyanos y griegos como algo muy común en el caso del caballo de Troya. Incluso lo vemos en películas, en adaptaciones de diversas formas. Pero la Ilíada como obra literaria en sí tiene un inicio y un final bastante marcado. El inicio es cuando la peste enviada por Apolo, es el dios de los troyanos, llega al campamento de los griegos y quieren saber el por qué los griegos están muriendo. Ahí es donde aparece la imagen de Crises, eh, que es el sacerdote de Apolo y fue sufrido en el aspecto de que raptaron a su hija Criseida.
En ese momento es donde Crises le pide ayuda a Apolo y Apolo empieza a diezmar las tropas de los griegos por una peste. Ahí empieza. Y después de muchas cosas más que suceden dentro de la obra, que lo vas a ver después, el final de la obra es cuando Aquiles mata a Héctor, el héroe más importante de los troyanos. Y nada más. En la Ilíada no termina o no se narra para nada el proceso del caballo de Troya ni del rapto de Helena, que son quizás los dos eventos más importantes dentro de esta historia. Entonces, ¿cómo sabemos acerca del rapto de Helena y el caballo de Troya? En narraciones que van circundando a esta obra que es la Ilíada. La Ilíada viene a ser el núcleo de un montón de obras y narraciones que hablan acerca de esto y tenemos ciertas pistas al respecto de lo que puede pasar y del origen de esta guerra. Por ejemplo, en la Odisea vamos a encontrar la narración del caballo, cuando Odiseo lo narra a sus captores y así, ¿no? O sea, vamos a encontrar un montón de situaciones acá. Lo que quiero que quede claro es que la Iliada o en la Iliada no se habla ni del rato de Helena ni la del caballo de Troya. Solamente se habla específicamente desde la peste que azota al campamento griego y termina con la muerte y los funerales de Héctor. Aquí tenemos una lista de personajes, tanto troyanos y tanto griegos. Al verlo podrás encontrar quizás a los más famosos. Aquí es algo también muy importante. Los principales serían estos, ¿no? Por dar una idea. Pero si quieres encontrar más personajes con sus diversos arquetipos, podemos visitar esta pequeña parte, ¿no? Este pequeño link, puedes entrar acá y podemos encontrar más personajes y sus respectivos arquetipos. Voy a dejar dentro del proceso de la sesión este video que te va a ayudar a entender mejor la Ilíada en un resumen bastante interesante. Y aquí, para finalizar esta parte, te dejo un pequeño esquema, un pequeño flujograma, si se quiere, para poder ver qué es lo que pasa durante el proceso y la interacción de los personajes. Tal como te dije hace un momento, termina la Ilíada con la muerte de Héctor. Y entendemos, para ahondar un poquito más en la historia, que la temática de la Ilíada es la cólera de Aquiles. Aquiles entra en cólera. A ver, al decir cólera me refiero a que Aquiles entra en dos momentos muy importantes de su vida. Su primera cólera es cuando a Aquiles le quitan a a su esclava llamada Briseida en pago y en canje por Criseida, que era la hija de Crises. Entonces, Aquiles entra en su primera cólera y es una cólera, llamémosle pasiva, porque en el momento en el cual Aquiles, rey de los Mirmidones, eh, le quitan a Briseida, él entra en un proceso de para. Y no solamente Aquiles, sino también los Mirmidones. Y ellos ya no entran a la guerra por un periodo de tiempo, porque Aquiles entra en su primera cólera pasiva. Y cuando le quitan a Briseida, él dice, ya no participo de la guerra. Y esto es muy complicado para los griegos porque están perdiendo a su más importante guerrero y a los servidores de este, que vienen a ser los mirmidones, que son guerreros muy fieros y poderosos. Durante todo el proceso, sucede que Patroclo, para cortar un poco la historia, que Patroclo, que era primo y mejor amigo de Aquiles, eh, le pide prestar las armaduras de Aquiles para que pueda ir a cuidar los barcos de los griegos, porque ahí lo limita Aquiles a Patroclo. Resulta que Patroclo, por ganas de pelear, por ansias de gloria, va y enfrenta a Héctor, cara a cara. En ese momento, Héctor mata a Patroclo, y este es el momento de acá, ¿no? Que Héctor mata a Patroclo, que es el amigo de Aquiles. Aquí entra Aquiles en su segunda cólera. ¿Y qué es lo que hace Aquiles? Busca a Patroclo para vengarse de él, ¿no? En búsqueda de venganza. Y se enfrentan Héctor y Aquiles. Ten en cuenta que Héctor es un muy buen guerrero, pero es mortal, mientras que Aquiles es un semidios, ¿no? Hijo de la diosa Tetis y Peleo. Entonces,
la pelea relativamente es igual hasta cierto momento, cuando Aquiles empieza a tener más protagonismo. Incluso en un momento de la historia se narra cuando Héctor empieza a correr, a escapar de Aquiles. Es donde Aquiles lo alcanza, lo mata, le taladra los talones, lo ata a su carro y le da vueltas alrededor de la ciudad amurallada de Troya. Y en ese momento es cuando Aquiles se lleva el cuerpo de Héctor a su campamento y lo tiene ahí por mucho tiempo, 3, 4 días, hasta que Priamo, que es el hijo no, perdón, el padre de Héctor, va a hablar con Aquiles y tiene un encuentro muy emotivo entre Aquiles y Priamo. Es ahí donde Priamo le pide que le devuelva el cuerpo de Héctor y incluso Aquiles le da una tregua de 12 días para que puedan darle los funerales que merecía Héctor. Y ahí termina la historia. Obviamente la guerra termina y sabemos que los griegos ganan después por narraciones anexas y satélites a este principio. Te invito a analizar mejor este proceso y veremos después cómo lo entendemos. Muchas gracias.